Buenos días, buenas tardes, buenas noches, momento de abducción noticiosa en Revista Distopía, porque empieza el podcast distópico, el resumen noticioso de Revista Distopía, momento semanal en el cual repasamos lo más importante de lo que ha estado pasando en materia noticiosa en Argentina en los últimos 7 días. Y esta semana tuvo varios puntos para comentar, varios temas de la semana. Creo que sin dudas el gran tema de esta semana tiene que ver con el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. Crimen vinculado con el narco, sí, pero también trabajadoras sexuales. Ellas, pobres, por otro lado de un contexto de vulnerabilidad. Así que hay bastantes aristas para hablar acerca de este tema. Pero además, en estos últimos 7 días, también sucedió el gran apoyo del gobierno de Estados Unidos a Javier Milei. Yo no me atrevería a decir que a la Argentina, pero sí al gobierno de la Libertad Avanza, ¿no? Evidentemente, esta alianza de derechas globales está dispuesta a apoyar, así que también vamos a comentar un poco esto. Y por si fuera poco, en el día de hoy, desde el fin de semana, pero con mucha fuerza desde hoy, están escalando algunas denuncias vinculadas con José Luis Espert, que es diputado nacional, libertario, no integrante de la Libertad Avanza, y además es primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires a las elecciones para las cuales falta poco menos de un mes. ¿Qué se está diciendo acerca de él? Bueno, se está denunciando que en la campaña de 2019 él tuvo un aporte que aparentemente vendría de una persona que hoy está siendo investigada por narcotráfico en Estados Unidos. Así que vamos a estar hablando también un poco acerca de este tema que empieza a tomar fuerza a 4 semanas de las elecciones para integrar el Congreso de la Nación. Así que si te parece, como tenemos bastante, ya mismo empezamos. Y como te digo siempre, no te vayas si empezás a escuchar este podcast, porque todo va tan rápido y suceden tantas cosas por segundo que este material se autodestruye en tiempo récord. Bien, ahora sí empezamos con las noticias y yo creo que el tema de la semana, y probablemente más que la semana también, ha sido el triple femicidio de Brenda, Morena y Lara. Estamos hablando de 3 mujeres, 3 chicas, una de ellas menor de edad incluso, que fueron encontradas desmembradas en una casa de Florencio Varela. Y desde la aparición de los cuerpos enseguida se tuvo bastante precisión acerca de que se trata de un crimen vinculado con el narcotráfico, con lo cual el tema tiene sus complejidades, ¿no? La policía bonaerense apunta a un joven de 23 años, que es conocido como Pequeño J, que habría sido quien dio la orden de secuestrar, torturar y asesinar a estas chicas muy jóvenes, ¿no? Estamos hablando de Morena Berry, Brenda Loreley del Castillo, las dos de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez de 15 años, repito, y Pequeño J, según la investigación de la policía, habría sido quien da esta orden, ¿no? Hay un punto muy escabroso en esta situación, que es que la tortura, muy visible por cómo se encuentran los cuerpos y detalles que ya todos conocemos y que creo que no hace falta mencionar, esta tortura habría sido transmitida en un vivo en TikTok para un grupo cerrado de 45 personas, así que vemos aquí una modalidad de femicidio bastante distinta a lo que vemos habitualmente, o por lo menos sin precedentes en Argentina. Al menos a mí no se me ocurre ningún precedente, y también creo que hay muchas lecturas para hacer acerca de esto. No vamos a entrar demasiado en detalles acerca de la causa y demás, porque creo que más importante es hablar acerca del proceso social en este sentido. Lo concreto es que hubo marchas, hubo movilizaciones pidiendo justicia. También no son pocas las voces que dicen que este caso no debería ser considerado un femicidio porque estamos hablando de narcotráfico, que es otra cosa. Lo concreto es que el narcotráfico no inhabilita el machismo, ¿no? En todo caso se trata de fenómenos que tranquilamente pueden cruzarse, ¿no? En el mundo del narcotráfico puede haber violencia machista y puede suceder un femicidio, y creo que estamos ante este caso porque además tenemos que tener en cuenta que estas 3 jóvenes, una menor de edad, reitero, eran trabajadoras sexuales, habitaban en un contexto de vulnerabilidades distintas, ¿no? Se habló mucho de los dólares, por ejemplo, y demás. Sin embargo, el entorno y el contexto y también la historia de estas chicas es de vulnerabilidad. Entonces, una vez más, tenemos que hablar, ¿no?, acerca de por qué y con qué motivos políticos se intenta decir que estos 3 asesinatos no fueron un femicidio, y en todo caso porque hay sectores a los que les interesa que la discusión acerca del feminismo o de las cuestiones de género tengan más que ver con el techo de cristal, por ejemplo, no bien corporativo, o con un ministerio de repente, que con las condiciones de vida de las personas, ¿no? En definitiva, vemos acá mucha carroña mediática
vemos una acusación permanente a las víctimas acerca de quiénes eran, qué hacían o por qué estaban donde estaban, y esto implica un retroceso inmenso porque nos retrotrae al argumento falso, a la falacia de la pollerita, ¿no? ¿Qué le hicieron porque tenía la pollerita corta? En este caso vinculado con otras cosas. La mala víctima generalmente es aquella víctima que para el sistema no es defendible, ¿no? Y en este caso creo que estamos ante 3 víctimas que para algunos sectores son totalmente descartables, ¿no? Como suele suceder con las pobrezas, como suele suceder con las personas que se dedican al trabajo sexual. Y con todas las complejidades del caso creo que se habilitan muchas discusiones, ¿no? Acerca de cómo opera el narcotráfico, acerca de la transversalidad con la que este fenómeno está avanzando, acerca de la pobreza, acerca de la marginalidad, acerca de esta especie de fetichismo del dinero en el cual la aspiración de las personas pasa a ser tener y encima tener dólares, ni siquiera pesos. Todos aspectos que entran dentro de este caso y al momento de la discusión terminan siendo reducidos a qué estaban haciendo estas 3 chicas, ¿no? Así que sobre todas las cosas me interesa decir que el narcotráfico no inhabilita el machismo, que la pobreza no inhabilita el machismo y que sobre todas las cosas las 3 jóvenes eran malas víctimas y por eso escuchamos lo que escuchamos acerca de ellas. Y ni hablar de la inmigración, ¿no? Hay mucho discurso en contra de la inmigración que últimamente parece estar calando bastante hondo por estas latitudes y que son discursos calcados de otras corrientes migratorias en otros continentes y que rozan, si no es que habitan, directamente la xenofobia. Bien, vamos a seguir obviamente hablando de este tema, pero avanzamos con asuntos políticos y esta semana también fue la semana en la cual Javier Milei estuvo en Estados Unidos. Comentamos en el podcast anterior que estaba yendo Milei a Estados Unidos y ahí recibió un enorme respaldo por parte del gobierno de Donald Trump. Algo muy llamativo, ¿no? Que es que en Estados Unidos piensan que Javier Milei está disputando la reelección. Todo el tiempo hablaban de reelección. Es una elección legislativa, no están religiendo a nadie, no estamos religiendo a nadie en este turno electoral. Eso a mí me llamó la atención, creo que a mucha gente también, pero lo concreto es que hubo un respaldo muy claro a Milei, que yo me atrevo a decir que no es un respaldo al país, no es un respaldo a Argentina, sino que hay una clara intención de mostrar la linealidad entre estos gobiernos de ultraderecha como el que nos toca habitar. La cosa es que Milei estuvo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se reunió también con el Fondo Monetario Internacional, posó con el primer ministro de Israel, con Netanyahu, una foto que hizo muchísimo ruido. De hecho, incluso Netanyahu tuvo una especie de vacío en este encuentro multilateral, ¿no? Y realmente está cada vez más en evidencia el genocidio del cual él es responsable. Bueno, Javier Milei posó muy contento. Y él siempre dice, ¿no?, que sus aliados son Estados Unidos e Israel, así que evidentemente está contento con el curso de las cosas. Pero la cosa es que el gobierno de Milei fue ponderado por Estados Unidos. Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, dijo que el mercado no perdió la confianza en el presidente y dijo que el plan es que mientras Milei siga con sus políticas económicas, se lo puede ayudar a llegar a las elecciones. Y ahí es cuando hablan de reelección, cuando son unas elecciones de medio término, ¿no? La cifra que está circulando y de la cual faltan muchas precisiones acerca de la letra chica son $20.000 millones de salvataje. El Fondo Monetario le repitió a Javier Milei que espera que haya consensos en la política nacional para avanzar con las reformas, que ya sabemos son laborales y previsionales, nada a favor de las mayorías nunca. También que avancen en robustecer las reservas del Banco Central y un tipo de cambio más competitivo, por lo tanto devaluación, así que nada muy prometedor. Milei se fue muy contento porque se llevó un posteo impreso que Trump había hecho en una red social, así que lo vimos a él posando con una carpetita totalmente feliz porque Donald Trump le regaló un tuit impreso. Hablando de Scott Bessent, que de repente es nuestro nuevo redentor, bueno, una fotoreportera, Angelina Katsanis, capturó la pantalla de su celular y ahí se ven unos mensajes que se presupone que son de Brooke Rollins, que es la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, donde le reenvía el posteo de un sojero que dice que Argentina vendió gran cantidad de soja a China cuando normalmente ellos estarían vendiéndole y que eso le da a China mayor influencia sobre Estados Unidos. Así que vemos aquí una cuestión geopolítica bastante interesante en esto que es rifemos a la Argentina. Hablando de soja y de productores, están enojados los productores porque en una medida totalmente electoralista el gobierno de Milei había anunciado retenciones cero para los granos, entre otros productos, pero nos vamos a quedar con los granos. Y después de la visita de Milei a Estados Unidos, el ARCA, lo que antes era la AFIP, publicó que se había alcanzado ya el cupo para estas retenciones cero
por lo cual ya no tenía efecto esta medida que iba a durar hasta el viernes antes de las elecciones, ¿no? Para acumular un par de dólares y listo. Algo parecido a lo que hacía Massa con el dólar soja desesperado por dólares, ¿no? Bueno, la cosa es que casi la totalidad de estos 7.000 millones de dólares impuestos como tope por el gobierno en el marco de este anuncio de retenciones cero fueron liquidados por empresas cerealeras, no por pequeños productores. Las 5 más beneficiadas fueron multinacionales, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de Bunge, de Cargill, bueno, todas con declaraciones juradas de exportaciones por más de 1 millón de toneladas. Entonces, los productores están enojadísimos con Milei por esto, que en definitiva fue un rubro especulativo más que le permitió hacerse con una gran diferencia una vez más a los que están arriba de la pirámide, pero encima dentro de su propio electorado, o sea, ofende a su propio electorado con estas decisiones y contradecisiones. En las elecciones de la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre a Milei le va bien en pocas secciones y entre ellas en la sexta le va bien, que es la de esta región donde estoy yo, la de Bahía Blanca y zona de influencia, donde está lleno de productores, básicamente. De hecho, José Luis Espert, que es candidato en primer lugar en cabeza de la lista de los libertarios y del PRO en conjunto para diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre, dentro de 4 semanas, tenía pensado llegar a Tres Arroyos, ¿no? Acá en la sexta sección, durante este fin de semana, y plantó la visita. Finalmente no la hizo. Vemos acá 2 cosas. Primero, lo recibían con el cartel de Tres Arroyos con el número 3 tapado, decía solamente Arroyos, y eso tiene que ver con que el 3 se lo llevó Karina, ¿no? Lo esperaban con un chiste. Pero por otro lado, y esto es tema de esta semana, esto está sucediendo a partir del fin de semana y con más fuerza a partir de hoy, así que te cuento más o menos cómo va la situación, pero va a tener desarrollo de acá en adelante. Espert no está pasando sus mejores días como candidato porque está siendo señalado por sus vínculos con Fred Machado, un argentino que vive en Estados Unidos, que actualmente está detenido acá en Argentina, y hay versiones que lo muestran dando asistencia financiera a José Luis Espert para su campaña de 2019, la presidencial del 2019. $200.000 es la cifra que está circulando. La cosa es que hoy Fred Machado está detenido con un pedido de extradición porque Norteamérica cree que está vinculado con el narcotráfico. Él tiene además una socia que ya está condenada por una causa que incluye tráfico en avionetas y demás, y parece que habría un documento en el cual estaría el nombre de José Luis Espert y una transferencia de $200.000. Hay una cobertura muy interesante sobre este tema en el diario AR, la hizo el periodista Sebastián Lacunza, y además esto va a llegar a la justicia porque Juan Grabois lo va a denunciar hoy. La cosa es que Espert está bastante apuntado por este tema. No estuvo en Tres Arroyos, pero sí estuvo en TN, en Todo Noticias, en el canal de noticias, José Luis Espert, y vamos a escuchar lo que dijo cuando el periodista le preguntó por este caso de Fred Machado. Esta operación, esta campaña sucia viene de 2021. Desde que yo estuve peleando por la diputación del 21, arrancó esta campaña sucia y no se renuevan, siempre envuelve con lo mismo, así que es parte de eso. Pasó en el 2005 con Enrique Olivera, donde el kirchnerismo le inventó una cuenta falsa sin declarar, pasó en el 2009 con de Narváez, pasó en el 2017 a Patricia Buble, que le quisieron tirar a... La nota dice que usted lo conoce a este Fred Machado, que participó alguna vez de una presentación de un libro suyo. En enero o febrero de 2019 yo agradecí a una persona que me habían presentado que quería presentar mi libro en Vietnam. Obviamente le agradecí, si me llevó en su avión. Sí. Ahora, te imaginas que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo los 4 vientos, ¿no? Uh-huh. Bien, campaña sucia cuando hay una investigación en otro país vinculada con narcotráfico y con un papel que habla de una transferencia de $200.000. Suena insuficiente como explicación, ¿no? En esta cosa de que todo tiene que ver con lo que dicen los cucas y lo que hacen los cucas. Bueno, me parece que hay alguna explicación más que tendría que dar Espert acerca de este caso. De hecho, él no puede decir desconocer a Fred Machado porque en el 2019, cuando era candidato presidencial, en ese momento estaba peleado con Milei, no disputaban por el liderazgo de un espacio de las características de La Libertad Avanza. Después gana Milei, entonces se reconcilian y Milei le dice el profe, lo pone presidente de la Cámara de Hacienda, de la Comisión de Hacienda en diputados, y ahora es el primer candidato a diputado nacional en la provincia más cuantiosa del país. Pero Espert, cuando todavía era candidato en el 2019, nombró a Fred Machado en plena campaña y esto decía. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias a la invitación que me formularon por venir a verlos.
Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo que hemos tenido. Le agradeció, le dijo gracias a Fred Machado, ¿no? Bueno, la cosa es que esta situación yo creo va a ir escalando en los siguientes días. Vamos a ver qué es lo que pasa, qué explicaciones se dan y cómo impacta la opinión pública, ¿no? Pero es un tema que está sucediendo ahora en tiempo presente. Por último, antes de pasar al pequeño corte que habitualmente hacemos en el podcast distópico, hoy Javier Milei va a Ushuaia, retoma la campaña libertaria para las elecciones de octubre, va entonces a Tierra del Fuego y se espera también que en estas semanas vaya a Santa Fe y vaya a Mar del Plata. Bien, ahora sí vamos al corte pequeño que hacemos en la mitad más o menos del podcast distópico, en el cual yo te recuerdo que estás en la producción noticiosa de revista Distopía, este resumen semanal que ofrecemos cada lunes de más o menos media hora para relatar este tiempo distópico que nos toca vivir, pero en clave de coyuntura, ¿no? Acá hablamos de las noticias básicamente, pero también tenemos otros espacios, ¿no? Donde hablamos un poco más en profundidad de algunos temas, como por ejemplo nuestro newsletter 1984 que se envía cada sábado y que, como todas nuestras publicaciones, son gratuitas. En el newsletter solamente tenés que estar suscripto o suscripta y ya vas a poder recibirlo, pero nosotros creemos, ¿no?, en la accesibilidad de la información y también creemos en nuestra comunidad de suscriptores y suscriptoras que cada vez que contribuyen con Revista Distopía están contribuyendo en realidad a que el alcance y la disponibilidad de todo lo que decimos, escribimos y mostramos sea todavía mayor, ¿no? Estás contribuyendo a que liberemos más contenido en definitiva. Por eso, si te parece interesante esto que hacemos, si te parece por alguna razón importante, si te acompaña, si te ayuda a hacerte preguntas o a responder alguna pregunta, ¿por qué no? Bueno, entonces en todos esos casos yo te invito a que puedas aportar a Distopía, porque somos un medio 100%, pero 100% autogestivo e independiente, y lo debes notar en el abordaje que hacemos acerca de la realidad. Entonces nuestro sostén son ustedes, quienes nos ven, quienes nos escuchan, quienes nos leen. ¿Cómo puedes aportar? Bueno, en nuestra página y en nuestras redes vas a encontrar links en este video de YouTube, por ejemplo. También abajo vas a encontrar los enlaces y puedes aportar por única vez, puedes suscribirte para aportar mensualmente y todo va a venir muy bien. Supongamos que no podés o no querés hacer un aporte económico o que querés además ayudar de otra manera. Bueno, podés también hacer lo que nosotros llamamos alabanzas al dios algoritmo, que son estas acciones que tienen que ver con este tiempo de unos y ceros, en el cual es importante que compartas, que comentes, que des me gusta, que subas fotos y etiquetes, que repostees y demás. Así que si querés alabanzas al dios algoritmo, también nos vienen muy bien. Dicho esto, ahora vamos con la noticia distópica de esta semana, y esta vez por segunda semana consecutiva nos la envía Ícaro Trinidad, que está actuando como dealer de noticias distópicas, así que le agradezco un montón. Pero la de hoy no tiene desperdicio realmente, porque viene de una amiga de la casa ya a esta altura, que es la intendenta de un municipio de Tucumán, Rosana Chaala. A ella ya la hemos visto y la hemos escuchado muy contenta paseándose con unos robots en la intendencia y diciendo que iba a reemplazar a todos sus empleados con robots. Ella es una intendente influencer realmente. Si van a su perfil, no tiene desperdicio lo que hace. Y a mí particularmente me alarma o me hace poner un ítem en su parte performática de ejercicio de la política. Esta vez no la vamos a escuchar exactamente a ella, sino que vamos a hablar de una decisión de su gobierno, que es básicamente poner altoparlantes en las plazas para que le griten a los vecinos que, según el criterio de vaya uno a saber quién, están teniendo conductas indebidas. Entonces, con esta voz omnipresente que se escucha a través de altoparlantes, intentan disuadirlos. Es bastante perturbador escuchar, y además el relato tiene una especie de estética sonora parecida a la de un meme, la de un video parodia. Me hizo acordar a División Palermo, por ejemplo, pero bueno, vamos a escuchar lo que comparte el gobierno de Tucumán en sus redes sociales y después lo comentamos. Chicos, recuerden que están en un espacio público, no en una película. Ampliamos nuestra red de megáfonos en plazas y parques, no para juzgarte. Están para cuidarnos entre todos. Además de Plaza San Martín, ya están funcionando en Plaza Belgrano, Parque 9 de Julio, Parque Avellaneda y Parque El Provincial. Cuando detectamos una conducta indebida, desde el centro de monitoreo activamos la voz de la ciudad. No te olvides lo que dejó tu mejor amigo. Cuidemos los monumentos, son parte de nuestra historia. Ese no es un lugar habilitado para estacionar. La ciudad es de todos, y cuidarla también es nuestro compromiso. Por eso ahora su voz se escucha en todos lados.
Bien, ¿no les pareció que podía tranquilamente formar parte de División Palermo? La serie parodia de un escuadrón porteño que está en Netflix y que recomiendo verla porque caricaturiza muy bien toda esta parte minion de la policía. Pero más allá del chiste también me parece que hay que leer, releer y volver a releer 1984 de George Orwell, el exceso de control, la omnipresencia del poder. En este caso para algo tan absurdo como se veía en la publicación, ¿no? El área de seguridad de Tucumán, como dos personas besándose en un banco, por ejemplo. Es decir, ¿es necesario un megáfono para eso? Los comentarios además no tienen desperdicio. También recomiendo que vayan a leer los comentarios. No lo hacemos por una cuestión de tiempo, pero sí me parece bastante distópico que esto se anuncie con bombos y platillos, que les parezca que es una genial idea y que mucha gente lo reciba como si fuese a solucionar algo. No es realmente la respuesta boba a un reclamo que también es bobo. Bien, esta es la noticia distópica de esta semana, gracias a Ícaro Trinidad. Y ahora sí, volvemos a la información. Y esta noticia también podría ser la distópica, tranquilamente, es realmente seria. Y tiene que ver con una carta que le envió la mamá de Pablo Grillo a la jueza. Pablo Grillo ya sabemos quién es, lo contamos todas las semanas, ¿no? Fotoperiodista que recibió un disparo de un proyectil para represión, un proyectil de gas lacrimógeno en la cabeza por parte de un cabo, el cabo Guerrero, que hoy lucha por su recuperación, ¿no? Y su mamá le escribe una carta muy dolorosa a la jueza y te voy a leer unos párrafos porque creo que merece la pena relatar la historia de Pablo, que a esta altura es un símbolo, ¿no? De la violencia y la crueldad libertaria que no tiene sentido. Bien, la carta dice así: señora jueza, usted a mí no me conoce, soy la mamá de Pablo Grillo, el fotoperiodista que fue agredido por el gendarme Guerrero el 12 de marzo en Plaza Congreso. Mi hijo estaba ejerciendo el trabajo de fotógrafo, al igual que de gendarme, con la diferencia que mi hijo tenía en su mano una cámara fotográfica y Guerrero un arma letal que casi mata a mi hijo. Usted tampoco conoce a mi hijo, dice la mamá de Pablo, y ahí le cuenta quién es, a qué se dedica y cómo es Pablo. Y después llega la parte que quizás hayas escuchado o leído de esta carta porque es la más contundente y es la que más en evidencia deja las consecuencias de la crueldad por la crueldad misma. Dice así: yo le hablo de madre a madre. Pablo dejó de ser Pablo. Le cuento algo como detalle. No come, se olvidó de comer y apenas sí puede hablar. Mi hijo puede ser el suyo o ser su nieto, que hoy tiene que estar en una cama de hospital. No busco venganza, quiero y queremos justicia por Pablo y cómo dejó su hermano con mucho dolor. Pablo ya no es el hermano que fue, no es el hijo que tuve en mi vientre durante 9 meses y tampoco es ese amigo que alguna vez fue. No sé cómo va a ser, no sé cómo va a seguir esta historia. Señora jueza, solo pedimos justicia. ¿Y sabe una cosa? Él solo tenía una cámara de fotos. Bien, hay que tener hielo en la sangre directamente para ser, no sé, Patricia Bullrich y leer esta carta y que no te pase nada por el cuerpo y no entender que las consecuencias de las políticas que vos implementás, Bullrich, Milei, Karina Milei, la cara política que quieran ponerla en definitiva defienden el mismo proyecto, genera consecuencias como esta. Y acá hay un símbolo, pero ¿cuántos casos hay? Mientras tanto, y volviendo a la información, el gobierno está festejando los datos de pobreza porque parece ser que la pobreza en el primer semestre de este año alcanzó al 31.6% de las personas, son 9 millones y medio de argentinos y ellos dicen que es el valor más bajo desde fines de 2018. Dicen que la indigencia quedó en 6.9% según la encuesta permanente de hogares. Entre menores de 15 años la cifra de pobreza llega a 45.4%. Son valores más bajos que la secuencia histórica que se venía viendo, pero de todos modos uno ve que las condiciones de vida de las personas no están mejor, ¿no? Que se necesitan más horas de trabajo para llegar a la misma cantidad de dinero y que con esa cantidad de dinero compras menos, ¿no? Entonces, evidentemente hay algo distinto pasando en términos de fenómenos que hacen que el gobierno ni siquiera tenga que festejar tanto con este dato. De hecho, por ejemplo, la UCA, la Universidad Católica Argentina, que siempre mide la pobreza y son datos que han sido fiables históricamente porque todos cuando son oposición los citan a estos datos, entonces evidentemente tienen una rúbrica que atraviesa el espectro político y el observatorio de la UCA mide la pobreza de una manera distinta, la mide de manera multidimensional
y dice que por distintos motivos estos datos están sobre representados. Plantean que sí hay una buena noticia en el sentido de que hay un proceso de estabilización macroeconómico que tiene que ver con la desaceleración de la inflación y menos incremento de los precios de los bienes que integran las canastas básicas de consumo en comparación con el índice general, que es cierto que baja la pobreza respecto a los datos críticos que se venían dando, pero dicen que en contextos de alta volatilidad, ¿no? Cuando hay procesos de inflación muy grandes, después de devaluación muy profunda, ¿no? Estamos hablando de la inflación de Massa y primeros meses de Milei, de la devaluación de Milei ni bien asume, y después de esta estabilización macroeconómica a fuerza de un ajuste que cierra para pocas personas, bueno, que en este contexto los datos pierden fiabilidad, ¿no? Pasan a ser números menos representativos. Por lo tanto, piden desde la UCA, por ejemplo, que se actualice la manera de medir la pobreza y que se tengan en cuenta canastas de consumo que no sean las de 2004-2005. Así que vemos que en términos de pobreza hay bemoles, ¿no? A la hora de interpretar este dato. De hecho, si hablamos de consumo, por ejemplo, las ventas en autoservicios mayoristas bajaron 6.3% interanual en julio y 0.8% respecto de junio, según el INDEC. En supermercados crecieron un 1%, pero cayeron 2.1% respecto del mes previo. Dicho de otro modo, baja el consumo en julio respecto a junio. En cuanto a la industria, profundiza su caída. La UIA, la Unión Industrial Argentina, dice que en agosto acumuló una baja del 3% del aparato industrial del país. Y hubo varias noticias en términos financieros, ¿no? Porque ahora que hay una nueva brecha cambiaria, ¿no? Por esto de la distancia entre los distintos tipos de cambio, vuelven a convenir algunas acciones especulativas y al gobierno no le estaría sobrando ni un dólar, ¿no? Entonces lo que hace el Banco Central, que Milei lo quería quemar y al final lo terminó usando, fue reinstaurar la restricción cruzada. Por 90 días los compradores de dólar oficial no pueden operar con MEP o con contado con liqui y viceversa, y esto es para frenar justamente esta maniobra especulativa. Una noticia política tiene que ver con una moción de censura. En nuestro país existe la moción de censura al estilo de los países parlamentaristas, ¿no? Esos países que tienen presidente y primer ministro, y el primer ministro es elegido por el Congreso, ¿no? Por una coalición de fuerzas que tienen que estar de acuerdo para darle su apoyo o para censurar a ese candidato. Bueno, cuando se hace la reforma del 94 de la Constitución en Argentina, se introduce el jefe de gabinete como una especie de primer ministro que puede ser objeto de moción de censura, es decir, el Congreso puede ponerse de acuerdo para eliminarlo. Por la dinámica de cómo se da la política en Argentina, que es un país muy presidencialista, el jefe de gabinete termina siendo más bien un ministro de ministros, un ministro coordinador, y esta opción de la moción de censura no se ha usado demasiado, pero Guillermo Franco se está siendo bastante apuntado por la oposición, y un diputado, Agost Carreño de apellido, que es secretario del bloque Encuentro Federal, que es el bloque de Pichetto, presentó una moción de censura contra el jefe de gabinete por no reasignar las partidas presupuestarias y no cumplir con la aplicación de la ley de emergencia en discapacidad. Por otro lado, los libertarios díscolos, ex libertarios, serían el MID de Oscar Sago, el bloque Coherencia de Lourdes Arrieta, que es la diputada del Patito, y Marcela Pagano, que está muy peleada con Lilia Lemoine, se unieron en un interbloque y también realizaron un pedido similar también por francos. El mecanismo de pedido de censura le permite al Congreso interpelar y hasta remover al funcionario. Personalmente no creo que avance demasiado este pedido, pero sí vemos un gobierno que desde el Congreso está siendo también bastante resistido. Un datito político sobre Guillermo Franco: se reunió con Macri, se reunieron con Mauricio Macri para acercar posiciones. Vemos que en épocas de vacas flacas se da lujos el gobierno de Javier Milei. Dos noticias para terminar. Primero, fentanilo. Procesaron con prisión preventiva 17 directivos de laboratorios HLB Pharma y Ramallo Sociedad Anónima. Tiene que ver esto con el fentanilo adulterado que se llevó un montón de vidas y por la aplicación del cual hay mucha gente con secuelas que quizás ni siquiera sabe que las tiene. La resolución judicial dice que García Furfaro no solamente produjo y comercializó el fentanilo contaminado, sino que además él personalmente condujo el encubrimiento de las pruebas, la falsificación de registros y la destrucción de evidencias a mediados de mayo, poco después de que el Hospital Italiano de La Plata comunicara los primeros fallecimientos. Además, los embargaron por $1 billón de pesos.
última noticia tiene que ver con educación. Hay un observatorio que es muy interesante, Argentinos por la Educación, que siempre lanza estudios muy bien realizados y en este caso indican que solamente el 10% de los estudiantes y las estudiantes que empezaron la primaria en 2013 terminó la secundaria en tiempo y forma. Es decir, 1 de cada 10 no repiten ni abandonan y llegan al último año con los conocimientos esperados en lengua y matemática de acuerdo con las pruebas a aprender. Esto es un retroceso del 3% desde 2022 hasta la fecha. Bien, dicho esto, repasamos la agenda. Empieza el calendario electoral de las elecciones nacionales. Hay que ver qué pasa con Espert y su candidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de la Libertad Avanza y cómo también se va dando esta denuncia vinculada con el narcotráfico. Y también va a haber apariciones públicas de Milei, por ejemplo, hoy va a estar en Ushuaia, así que vamos a estar atentos también a eso. Y ahora sí llegamos al final de este episodio del podcast distópico. Si llegaste hasta aquí, te agradezco mucho. Mi nombre es Lautaro Peñaflor Zangara. Espero que tengas muy buena semana y será hasta el próximo lunes de Abducción Noticiosa.